La traición es un dolor que desgarra el alma y envenena el corazón. Cuando se descubre que la persona en quien confiabas te ha engañado, la ira y el dolor se apoderan de ti. Eso fue exactamente lo que le pasó a ella. Descubrió que su esposo le había sido infiel, y la rabia se apoderó de su ser. Sintió que el mundo se le venía encima y que todo lo que había construido se desmoronaba ante sus ojos. Pero ella no estaba dispuesta a quedarse de brazos cruzados. Quería hacerle pagar por lo que había hecho. Y así, en una noche oscura y tormentosa, decidió tomar una venganza brutal y humillante, tener relaciones con su amante enfrente de su esposo. Este es el relato de Flor. Ella era hija de un empresario y su matrimonio hasta el momento era feliz. Un día el papá de Flor decidió que le iba a regalar a Daniel, el esposo de Flor, un auto de lujo, para ser exacto, un Mercedes. Daniel no lo podía creer sobre tan buen regalo de parte de su suegro. Sin embargo, cierto día Flor llegó a la casa temprano un día, sin avisarle a Daniel por qué ella quería llevarlo a cenar. ¿Cuál fue su sorpresa? Que escuchó gritos en su habitación. Descubrió que Daniel estaba teniendo relaciones con la sirvienta en su propio cuarto. Al verlos, ella se puso triste pero enojada. Daniel trató de convencerla que solo había sido un error, y él lo perdonara. Ella dijo que se lo diría a su papá, pero él le suplicó que no lo hiciera, ya que al saberlo su suegro no solo no le regalaría el Mercedes, sino que además lo correría de la casa y él quedaría soltero y pobre. De alguna manera Flor se compadeció un poco, pero ella tenía sed de venganza, pero sin decirle nada a su papá. Ella le dijo que se vengaría a su manera, y a cambio de que él no reaccionara a su venganza de Flor no le diría nada a su papá. Él dudosamente aceptó. Ella le dijo que tenía un compañero de trabajo que la pretendía desde hace meses. Ella nunca accedió por ser fiel, pero le atraía mucho. Ella propuso que tendría el delicioso en su cama, y Daniel tendría que estar ahí presenciando todo sin decir ni una palabra. Obviamente Daniel se enfureció y no quiso acceder. Ella le dio dos opciones: o es eso, o nunca tendrás tu Mercedes, y aparte te quedarás en la calle, ya que con el sueldo de tu trabajo no podrás vivir solo, ya que él solo se dedicaba a dar clases en línea. Daniel, al ver el panorama, decidió acceder. Con los nervios a flor de piel y el corazón latiendo con fuerza, ella se adentró en la habitación con el hombre que había elegido para su venganza. La tensión era palpable en el aire, y aunque su mente le gritaba que lo pensara dos veces, sus emociones la empujaban hacia adelante. Miró a su esposo a los ojos, y aunque él intentó detenerla, ella no le hizo caso. Los besos y los susurros empezaron a llenar la habitación, y los cuerpos comenzaron a desvestirse con desesperación. La piel se unió en un frenesí de lujuria y venganza, y la mujer se sintió poderosa. No había nada que pudiera detenerla, no había remordimiento en su corazón. Solo la satisfacción de ver a su esposo sufriendo y pagando por su traición. Cada gemido era una victoria, cada toque era un golpe a su orgullo herido. El tiempo pareció detenerse, y en ese instante, ella sintió que estaba en control. Ella hizo de todo con su amante, incluso chupó su herramienta de una manera impresionante. Daniel empezó a llorar, pero no podía hacer ni decir nada. No obstante, ella, a pesar de sentirse aliviada por su venganza, decidió manipular a su esposo. Ella decidió que le iba a decir a su padre de todas maneras. Daniel le reclamó que él hizo lo que ella quería y que de por sí para él fue doloroso. Ella dijo: aún siento necesidad de desquitarme, fui fiel por años y mi familia te ha tratado bien. Necesito estar satisfecha con mi venganza para estar bien contigo otra vez. Ella dijo que esta sería su última venganza, pero le dejó claro que si él le volvía a ser infiel, esta vez sí se lo diría a su padre. Daniel no tuvo más opción que acceder. Flor dijo que la llevará a ella y a su amante a un motel y que él pagaría todo, pero que entrarían los tres. Una vez estando en el motel, Daniel tuvo que ver y escuchar todo desde una silla. La habitación estaba en penumbra y el silencio era apenas interrumpido por los gemidos que se escapaban de los labios de la esposa. Ella estaba encima de otro hombre, moviéndose con frenesí mientras su esposo estaba atado a una silla en el rincón de la habitación. El esposo no podía hacer nada más que mirar y sentir la ira y el dolor crecer dentro de él mientras veía a su esposa tener relaciones con otro hombre enfrente de él. La esposa estaba decidida a hacerle pagar por su infidelidad, y la venganza era dulce, aunque el precio era alto. Una vez terminaron, ella le dijo: dejaste a tu esposa ser infiel solo por un Mercedes. Desde entonces Daniel obtuvo su Mercedes, pero ya nada era igual.
El ver a su esposa con otro amante lo dejó muy abrumado por el resto de su vida.